Buenos días, tardes o noches. Hoy nos encontramos en un nuevo video de F1 Noticias. Antes de comenzar con el video, es importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video de noticias a este canal. También es importante que dejen su like y compartan con sus amigos y conocidos los videos y futuros nuevos videos de este canal para que de esta manera ampliemos nuestra cantidad de fanáticos de Fórmula 1 en este canal. Sin nada más, comenzamos con el video. Bueno, empecemos con la primera noticia del día de hoy. Alonso arremete contra los medios británicos por Verstappen. Fernando Alonso cree que el dominio de Reino Unido en la Fórmula 1 hace que los pilotos como él y Max Verstappen sean retratados como los malos del deporte. A raíz de la disputadísima lucha por el título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, los fans y la prensa vieron en su incidente del Gran Premio de Bretaña un campo de batallas de opiniones y análisis. Y como la tormenta no terminó de amenar en Hungría, Verstappen finalmente perdió los estribos en la conferencia de prensa posterior a la clasificación, cuando se encontró con preguntas ridículas sobre las posibilidades de otro choque. Más tarde, Fernando Alonso dio su opinión sobre el asunto, estando clara su mala experiencia frente a la prensa anglosajona en otros años y con ruedas de prensa realmente duras en el pasado. No vi la rueda de prensa, dijo, pero probablemente siento que lo están experimentando ahora, especialmente Max, porque es el único chico más joven que lucha contra la leyenda con un campeón. No es británico, por lo que siempre le va a resultar más difícil. Al no haber sido una respuesta realmente elaborada, Alonso fue insistido sobre el asunto tras el comentario de no es británico, y el español explicó que sentía que el dominio de Reino Unido en la Fórmula 1 con 7 de los equipos con sede en Gran Bretaña, había dejado el deporte inclinando claramente hacia los pilotos británicos. Siempre tengo la impresión de que cuando las cosas se ponen tensas en la lucha por el título, este deporte coge un ambiente británico, dijo Alonso. Todos los equipos son británicos, la mayoría de ustedes, periodistas de los medios y equipos de televisión, todos vienen del Reino Unido. Comprensiblemente hay algo de favoritismo por el chico de vuestro país, que sigue luchando y ganando. Siempre lo que sentía cuando corría era que parecía que yo era el malo en la Fórmula 1, cuando intentaba luchar contra pilotos normalmente británicos. Cuando vi lo de Silverstone, cuando veo lo de aguanta Verstappen con algunas preguntas, etc., comprendo su posición. Si bien los dos campeonatos mundiales de Alonso en 2005 y 2006 se produjeron después de reñidas peleas por el título con Michael Schumacher de Ferrari, su campaña más intensa fue en 2007 cuando luchó por la corona durante una controvertida temporada en McLaren junto a Lewis Hamilton. Y bueno, con eso terminaríamos la primera noticia del día de hoy. Pasamos a la principal, o bueno, casi principal, semi-principal noticia del día de hoy, que es momentos cruciales para Checo Pérez, el directivo que decidirá el futuro de Checo Pérez en Red Bull. La continuidad del piloto mexicano debe pasar por el visto bueno de una jerarca del equipo austriaco. La categoría reina del automovilismo atraviesa su receso de verano y los equipos defienden sus duplas de cara a la temporada 2022. Entre ellos Red Bull Racing, escudería que ocupa el segundo lugar del campeonato de constructores al acecho de Mercedes. Es así como Max Verstappen está confirmando para la próxima campaña, pero Checo Pérez conocerá su destino al finalizar la pausa en el calendario. De esta forma, Helmut Marko reveló quién se encarga de definir su futuro. El jefe del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull y asesor deportivo del equipo conversó con el periodista Mike Hosking, con quien analizó el pasado Gran Premio de Hungría y el mercado de pilotos de la categoría reina del automovilismo. En la conversación, Marko dejó a un lado a Christian Horner, director del equipo de Red Bull, y asumió la jerarquía para explicar que en las próximas semanas definirá el futuro de Checo Pérez y Pierre Gasly. Gasly se encuentra en el equipo junior de Red Bull, AlphaTauri, y además ha manifestado su deseo de competir en el primer equipo, mientras que Checo Pérez posee un año de contrato con la escudería austriaca y se perfila como el compañero de Max Verstappen en la próxima temporada, donde cambiará el reglamento del Gran Circuito. Ser el piloto número 1 en un equipo de mitad de tabla es muy distinto que ser el piloto número 2 con Max Verstappen, sentenció el Dr. Marko en la relación al desempeño de Pierre Gasly, quien finalizó en el quinto lugar del Gran Premio de Hungría.
Por otra parte, el piloto mexicano ha conquistado una victoria y un podio en sus primeras 11 carreras con el equipo de Red Bull, aunque ha sido elogiado por Marco y Horner. Su continuidad de oficializará después del Gran Premio de Bélgica, cuya carrera disputará el 29 de agosto. Y bueno, con esto terminaríamos el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y gracias por verlo.